Muy buenas tardes, bienvenido a su curso de gestión de proyectos con Microsoft Project. Más un pequeño recuento de lo que hicimos en la sesión anterior. Fíjense, en la sesión anterior nosotros cargamos o creamos la relación entre las diferentes actividades. ¿Cuál es el fin de aplicar esta metodología de crear las relaciones y saber la lógica en que se van a ejecutar las actividades? Precisamente para que Microsoft Project me cree la programación, o sea, me diga entonces la fecha de inicio y fin, no solamente del proyecto, sino también de todo lo que vamos a hacer. Ejemplo, la elaboración del acta de constitución comenzaría el 1 de diciembre y terminaría el 3 de diciembre. O la fase de estudio y diseño comenzaría el 23 de diciembre y termina el 5 de febrero. Y así sucesivamente, de tal manera que con esas fechas yo puedo controlar todo mi proyecto, ya sea a un nivel específico o inclusive al nivel general, que sería el proyecto completo, que es la primera línea. Fíjense que nosotros ajustamos todas las relaciones para poder cumplir con el primer requisito que me están exigiendo, que sea un proyecto de 6 meses. Fíjense que tenemos entonces 180 días con un proyecto que se decidió iniciar la programación el 1 de diciembre, y dado los cálculos, dado el horario que le indicamos, los días feriados, los sábados y domingos, que tomando en cuenta esos elementos, fíjense que hasta ahora este proyecto va a finalizar el 20 de agosto del 2026. Entonces, la idea y el fuerte que yo les comentaba en la clase anterior es que sea Microsoft Project que me ayude a calcular todas las duraciones de los diferentes elementos del proyecto: el nivel principal, la fase del proyecto, las tareas que vamos a ejecutar en el proyecto. Y eso se logra por medio de una metodología que se llama PDM, que precisamente consiste en crear las relaciones entre las actividades. Observen que en la carta de GAN podemos ver entonces la secuencia en que se van a realizar todas las actividades hasta la última actividad, que sería el informe de transición, que sería para el 20 de agosto, finalizándose esta actividad. Todo va a estar precisamente ahora con fechas, duraciones, y vamos a agregar otros elementos adicionales precisamente a esto. Pero recuerden que debemos mandar esto para que lo revisen. Esto tiene que ir a revisión para ver si están de acuerdo en el cronograma que nosotros creamos. Claramente que si es un proyecto muy grande, le tenemos que dar al usuario la opción de que en vez de explorar todas las líneas, ellos puedan ver, por ejemplo, algunas fechas clave, de un cuadro donde vean la fecha clave. Esas fechas clave se le denominan hitos. Los hitos es un tipo de indicador en un proyecto que te dice fechas. Por ejemplo, un ejemplo de un hito es cuando finaliza el proyecto, cuando terminamos el estudio de mercado, cuando hacemos el cierre del proyecto, cuando iniciamos. Todo eso son preguntas que se responden en un pequeño cuadro que generalmente va al principio del proyecto. Y esos hitos me van a responder preguntas claves con respecto a precisamente fechas. Por eso yo al inicio del proyecto, fíjense que yo agregué una línea superior que se llama hitos. Esos hitos, yo lo que hice fue que en la clase anterior agregamos, para ilustrar el ejemplo, cinco líneas donde van a ir esos indicadores. ¿Okay? Entonces, fíjense, el primer indicador que deberíamos mostrarle al cliente o a la gerencia debe ser la fecha de inicio, la fecha de inicio del proyecto. Entonces, en el hito nosotros colocamos entonces, o la descripción va a ser, vamos a colocarla acá, inicio del proyecto. O sea, ¿cuándo inicia el proyecto? Esto es un hito. ¿Cómo le indicamos a Microsoft Project que esto es un hito? Fíjense que hasta ahora esta actividad no tiene ningún tipo de fecha, porque lo primero que tenemos que indicarles es que el hito tiene una duración de 0 días. Así que la duración, para que se convierta en un hito, le vamos a colocar 0 días. Entonces, el segundo punto, o lo segundo que tenemos que hacer es enlazar ese hito con la actividad que tiene la fecha. Fíjense que el proyecto comienza con la elaboración del acta de constitución. Entonces, la lógica para que el hito tome la fecha de la actividad, o la actividad le pase la fecha que necesita el hito, es crear una relación, que ya lo sabemos hacer, porque podemos utilizar la columna predecesoras.
Ejemplo, en este caso, yo necesito que el hito tome la fecha de inicio de la elaboración del acta de constitución, que en nuestro caso es la fila 10, o sea que en la predecesora le voy a colocar la fila, que es 10, ¿ok? Pero por defecto, fíjense que le está pasando en la fecha de fin, o sea, la fecha de fin de esa actividad, pero yo necesito es la fecha de comienzo. Entonces, cuando un hito tú quieres que pase, es que tenga la fecha de comienzo de algo, entonces recuerden que en la relación le completamos con el acrónimo. Entonces, con la fila 10, CC, comienzo, comienzo. Y observen ahora que sí, el editor me da la información correcta. Me dice, mira, hasta ahora el inicio del proyecto va a ser el 1 de diciembre. ¿Por qué? Porque eso lo está diciendo la actividad, el comienzo de la actividad que le hereda la fecha a ese hito. Ok, como pueden ver, hay hitos de inicio y así rápidamente la persona que está viendo el proyecto puede saber, mira, el inicio del proyecto es el 1 de diciembre. Ejemplo, ¿cuándo terminan los estudios y diseño? Fíjense que los estudios y diseño es una fase principal. El estudio y diseño es una fase principal que incluye la implementación, la producción piloto, todo esto está dentro de estudios y diseño. Fíjense que si yo hago una contracción, el estudio de diseño termina con la aprobación final del empaque. Ahí termina precisamente la fase de estudios y diseño. Entonces, yo necesito relacionar el hito con esta fecha final, que es la fecha de la última actividad de la fase estudios y diseño, que es la aprobación final. ¿Cómo lo sé? Porque todo este grupo de actividades y subgrupos están subordinados a este nivel que se llama estudios y diseño. Y de hecho, aquí lo podemos ver. Fíjense que estudio de diseño terminaría entonces en la fecha, en esta última actividad que es el 22. Vamos a ver acá, vamos a ver si hay otra actividad. Vamos a cerrar estudio de mercado, diseño técnico, diseño de marca, diseño de empaque. Y fíjense que esto sería lo último que tenemos en estudio y diseño. Entonces, ¿cuál es la actividad que marca la fase de estudio y diseño? De toda la fase, la aprobación final del empaque, que es la actividad número 37. Entonces, si subimos ese nuevo hito que vamos a crear, entonces la técnica sería entonces, primero le damos la descripción, sería estudios y diseños, ¿ok? Estudios y diseños. Cuando ustedes consigan un hito donde solamente aparezca la descripción, como en este caso, se supone para las personas que leen el proyecto, por defecto van a asumir que esto es una fecha final. O sea, ¿cuándo terminan los estudios de diseño? Y ya vimos que los estudios de diseño terminan cuando se aprueba el diseño del empaque, que es la fila 37. Entonces, primero le colocamos una duración de 0 días para convertirlo en un hito. Y en la relación le vamos a relacionar con la actividad 37 tipo FF, o sea, de fin a fin. Y observen que automáticamente el hito te dice la fecha. Mira, aquí está la fecha final de estudio de diseño, 21 de febrero. Con lo cual podemos observar que existen dos tipos de hitos. Un hito de inicio, existen hitos de inicio, que son los únicos dos que existen en cualquier programa. Hitos de inicio e hitos de fin. En el hito de inicio simplemente relacionar el hito con la actividad y colocar en la relación el acrónimo CC. Cuando es de fin, se coloca la relación con el acrónimo FF. Eso es todo lo que debemos hacer. Y esto es un mapa de un tipo de indicador. El indicador en este caso es de una fecha clave en el proyecto. Aquí podemos leer entonces que el estudio de diseño, y recuerden que cuando colocan solamente el nombre, se refiere a algo final. ¿Cuándo finalizan los estudios de diseño? Finalizan el 21 de febrero. Veamos otro caso. Cuando, por ejemplo, termina la fase de implementación. Dice que la fase de implementación también es una fase principal. Y aquí tenemos, fíjense, la fase de implementación termina cuando termina la producción piloto. O perdón, está al mismo nivel. La implementación termina con la instalación y las pruebas, que es la fila 50. ¿Ok? Y entonces, esta es la fecha que debe mostrar el hito, el 15 de mayo de 2026.
La fila es la 50, así que me voy a ir a la siguiente línea y voy a colocar, por ejemplo, implementación. La descripción, la que ustedes quieran colocar. Generalmente se coloca asociado al nivel. Duración 0 días. Y si volvemos a revisar, la implementación termina con la instalación y pruebas. Perdón, la implementación está acá, implementación precisamente termina con la instalación y pruebas, que es la fila 50. Así que le colocamos acá que la implementación, para que él me dé la fecha que yo necesito, simplemente le coloco entonces quién es su predecesora. La fila 50 con una relación fin a fin. Fin a fin para que pase la fecha final. Aquí tiene el gerente puede revisar entonces los datos principales en forma de fecha. La implementación va a ser el 15 de mayo de 2026. Esta es la fecha que está propuesta. Y esto, les comento, esto no es en forma aleatoria. En un proyecto, en cualquier proyecto, se hace un acta, ni siquiera es un acta, es un documento administrativo, donde se acuerdan una cantidad de cosas. Y en ese documento, ese contrato entre la persona que va a ejecutar el proyecto y el cliente, o la entidad que lo va a estar supervisando, hay una serie de términos, ¿no? Un documento legal. Y dentro de ese documento legal, ustedes van a conseguir un cuadro que se llama hitos contractuales, o sea, los lapsos de tiempo en que tienen que estar listas ciertas fases del proyecto. Y esto se le llama hitos contractuales. Y un contrato de un proyecto generalmente tiene hitos. Y son estos hitos contractuales que van a aparecer acá, los que ustedes van a plantear acá. ¿Qué? Porque un proyecto puede tener muchos niveles, pero puede ser que los hitos solamente sean 5, o 3, o 10. Y son esos los que nos estamos creando acá. Estamos simulando esa creación. ¿Cuál es la labor del programador? Verificar que estas fechas que nosotros enlazamos y que dan estos valores concuerden con los acuerdos que se hicieron entre las partes de cuándo tiene que estar listo cada fase del proyecto. Y allí el por qué colocar los hitos y de dónde vamos a tomar la información. La información se toma del contrato administrativo, o sea, de qué acordaron las partes. Por ejemplo, si es un ente financiador, entonces mira, tu cronograma, sí, entonces el estudio de diseño tiene que estar listo en esta fecha. Tú me dices que el proyecto termina en esta fecha. Entonces, nosotros tenemos que colocar los hitos para que ellos revisen después esto, porque esto deberíamos mandárselo precisamente al promotor del proyecto, al gerente, a el cliente o a la ente financiador del proyecto. Tenemos que enviarle esto. Entonces tenemos que darle los indicadores. Mira, aquí son los compromisos que estamos adquiriendo. Estos son los compromisos en fecha que estamos adquiriendo. Y aquí tenemos la técnica de cómo se hace Microsoft Project. Vamos entonces a colocar los dos últimos para finalizar esta parte. Y observen, por ejemplo, que me dicen que coloque un hito para cuando finalicen ya la fase de operaciones comerciales. Fíjense que sería en la fila 72, que es la actividad que marca el fin precisamente el fin de las operaciones comerciales. Entonces aquí vamos a colocarle que las operaciones comerciales ya van a estar listas. Operaciones comerciales van a estar listas, buscamos la actividad, dice que las operaciones comerciales están listas cuando se entrega a los clientes el primer pedido, que es la fila 72. Entonces aquí colocamos, esto es con una duración de 0 días. No se olviden colocar la duración de 0 días. Y en la predecesión le colocamos entonces 72 fin a fin. Si me están preguntando es cuándo terminan ya las operaciones comerciales del primer pedido. Y observen que listo me muestra en ese mapa que las operaciones comerciales, ya esa parte de entregar todo, el primer pedido, el 10 de agosto. Y por último, debería haber entonces ya la entrega del proyecto. Y la entrega del proyecto, entrega y cierre, que ya cuando entregamos el proyecto con los documentos, que sería la entrega y cierre, que también va a ser un hito con 0 días de duración. Vamos a ver qué actividad me esa fecha. La actividad que marca el cierre y lanzamiento es cuando yo entrego el informe de transición, o sea, cuando entrego el acta del proyecto, que sería la fila 76. Y acá arriba subimos y colocamos entonces relación 76 fin a fin. Y observen que acá tenemos entonces ese famoso cuadro de los hitos contractuales. Estos son los acuerdos que se hicieron entre las partes. Y obviamente que
entre las partes va a haber gente que va a monitorear esto. Si estamos un ente internacional, por ejemplo, que está financiando algo al INSE, ellos van a verificar que ustedes ejecuten el proyecto y que puedan entregar esos subproductos en esa fecha. Ustedes prometieron que los estudios de diseño van a estar listos el 21 de enero y que las operaciones comerciales arrancan el 10 de agosto. Y el entrega y el cierre a esa entidad, por ejemplo, va a ser el 20 de agosto del 2026. O al contrario, si es un proyecto interno y la gerencia le dice, bueno, ¿cuándo vamos a desarrollar este proyecto? ¿Y cuándo va a estar listo? ¿Cuándo ya está listo el proyecto? Ustedes tienen que colocar los hitos que corresponden a esos productos intermedios que ustedes van a estar ejecutando con el proyecto. Y si es un curso, exactamente igual. Inicio del curso, inscripciones, procedimientos de clase, evaluaciones, cierre del curso o el taller, sería entonces entrega y cierre. Y en esa fecha, en teoría, debería estar listo, ya cerrado el taller, por ejemplo, que se le da al grupo de la empresa o a externos. Todo se puede medir. Y aquí vemos entonces en la práctica esa teoría de manejar esos indicadores. Entonces, en resumen, estos son los indicadores claves que van a controlar en cuanto a fechas. Ustedes van a ser medidos su desempeño, o sea, su avance en base a los hitos. Realmente, yo te mido el 15 de mayo y ya tienen lista la implementación. No, tiene que justificarlo. ¿Por qué no? ¿Ok? Porque ustedes hicieron un compromiso que sería este proyecto, ¿verdad? Con las fases ya planteadas. Y ahora, fíjense, vamos entonces a aprovechar un poco más la inteligencia artificial. Y resulta que la entidad que va a financiar el proyecto necesita otros elementos más aparte de esto. Me dice, mira, ok, pero yo necesito medir algunas cosas. Entonces, generalmente, y esto sí pasa en la práctica, de que tú debas tener y decir, bueno, ¿quién es el responsable? ¿A quién le pregunto? O sea, debemos o es recomendable colocarle un responsable a cada nivel del proyecto, un responsable. También le podemos colocar, por ejemplo, un responsable a cada nivel del proyecto. Y también se estila, sobre todo en cualquier proyecto, ingeniería, construcción, mantenimiento, un proyecto social, de productivo, de educación, también la medición, la medición medir ese proyecto. Porque yo puedo, ejemplo, yo puedo gastarme todo el tiempo y el dinero en la elaboración del acta de constitución. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? Esto tiene una medida. Ok, entonces, ¿cuál va a ser el resultado del acta de constitución? Debería ser, por ejemplo, un acta, ok, por ejemplo, un acta, si es desarrollar el EDT, debería tener listo entonces ya un cronograma listo. O si voy a desarrollar es un plan o el alquiler, o sea, debo decir entonces, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya en forma más específica. Y hay esas columnas deberíamos agregarlas. Supongamos que yo quiero agregar la columna con los responsables de este proyecto. Ok, pero entonces tengo que ponerme a revisar, yo todavía no sé cuáles son los responsables. Vamos a pedirle a la inteligencia artificial que nos ayude y que nos dé una sugerencia de posibles responsables. Entonces vamos a primero voy a hacer visible todo el proyecto que yo lo contraje, ¿no? Me voy a esquema y le digo, muéstrame todo. Yo quiero colocarle un responsable a cada una de estas líneas. ¿Quién va a ser el responsable de la preparación del espacio? ¿Quién va a ser responsable de la negociación del contrato? ¿Quién va a buscar el local? ¿Quién va a firmar el contrato? ¿A quién le pregunto acerca de la producción piloto? ¿A quién le pregunto acerca de la gestión sanitaria? A todo esto hay que colocarle personas o unidades dentro de la empresa o dentro del INSE que sean los responsables. Y si es un proyecto productivo para una cooperativa, alguien tiene que ser responsable de esto, de que todo esto se ejecute correctamente en los tiempos, con los recursos, o sea, medir la eficiencia y la eficacia del proyecto. Ok, como yo todavía no tengo idea, yo puedo ir una línea a línea, lo cual me demoraría, mientras la voy preguntando a todo el mundo, demoraría, por ejemplo, un día completo, a lo mejor dos, en conseguir toda la información de quiénes son los responsables a estos niveles. Pero yo podría preguntárselo a la inteligencia artificial. Y fíjense, a mí no me interesa esta información. Yo lo que quiero es que la inteligencia artificial lea este proyecto, lo lea, y me cree una columna con los posibles responsables para este proyecto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo?
observen qué vamos a hacer en la práctica cuando ustedes vayan a la inteligencia artificial. Marco la columna donde están todo lo que se va a hacer, porque con eso basta, ¿no? Para saber quién es responsable. Copio esta información, la copio y me voy a ir, por ejemplo, directamente, ni siquiera tengo que irme a Excel. Voy y abro una conversación para hablar con la inteligencia artificial. Recuerden que nosotros utilizamos una que, como yo les comentaba, que tiene doble función. Es gratis y es muy buena haciendo esquemas y construyendo información, que es la inteligencia artificial china. Recuerden que tenemos otras y la mayoría son pagas. Y si tú le haces muchas preguntas, te dice, hey, ya gastaste las consultas, ahora tienes que esperarte hasta el día de mañana. Entonces no puedo esperar un día completo o hasta el lunes para yo poder agregarle entonces los responsables. Entonces vamos a buscar una que no tenga límite de tiempo, o sea, en cuanto a uso. ¿Qué sería en este caso DeepSeek? Que, como les comentaba, es la que llamaba inteligencia artificial china. Esta recuerden que aquí tenemos una dirección chat.dicchi.com y se escribe así. Fíjense que el icono es una ballenita. Entonces recuerden lo que nosotros aprendimos acerca de, cómo hacer las preguntas. Primero, vamos a decirle en esta nueva conversación, fíjense que es una conversación completamente vacía. Lo primero es el rol. Asume el rol de un experto en gestión de proyectos productivos. Productivos. Está. Asume el rol de un experto en gestión de proyectos productivos. ¿Ok? Ahora vamos a darle el contexto. En base a este EDT y dos puntos, porque tenemos que pegarlo, ¿no? Entonces aquí pego el EDT que me traje desde Project. Aquí están todo lo que vamos a hacer, la lista de cosas por hacer, comenzando con el mismo proyecto. Acá tenemos el proyecto productivo, tenemos los hitos, tenemos entonces todas las líneas del proyecto. Entonces, basado en esta lista de tareas, entonces aquí te digo, mira, entonces en base a este DT, o vamos a ser más específicos, en base a la lista de tareas de este DT, dos puntos, marco, que es el proyecto productivo mermeladas artesanales. Este es el contexto. Recuerden lo siguiente. Asigna un responsable, para cada actividad. Cada actividad. Y recuerden que estamos hablando con una persona, ¿no? No es una forma. Mucho mejor si le damos ejemplos. Ejemplos. ¿Cuál algunos por ejemplo, de gerente del proyecto? Puede ser un responsable, gerente del proyecto, planificador, puede ser recursos humanos, etcétera. Le estamos dando ejemplos, qué es lo que yo quiero que haga. Mira, busca un nombre de un responsable de acuerdo a este proyecto. Entonces, ejemplo, gerente del proyecto, planificador, recursos humanos, etcétera. Y de acuerdo a la descripción, de la actividad, crea una tabla, dice que me va a dar en una tabla, en un documento de Word, crea una tabla CSV, que es el formato que podemos llevar a Excel, por lo menos en forma intermedia, que contenga, que contenga las siguientes, que contenga las siguientes columnas, ¿ok? La primera columna que yo quiero que tenga precisamente es el nombre de la actividad, para yo poder guiarme, nombre de la actividad, coma, y la otra es el responsable. Responsable. ¿Ok? Aquí le estamos diciendo, bueno, lee esto y ahora sí va a ser el trabajo. Entonces, ya elegimos entonces la tarea y cómo quiero que sea la salida. La salida va a ser un archivo CSV con dos columnas. Actividad responsable. Mandamos entonces la tarea a la inteligencia artificial, comportándose como un experto en gestión de proyectos productivos.
Si es construcción, tiene que decirle construcción. Si es educativo, educativo. Experto en un plan de desarrollo de educación, por ejemplo, de formación. Y aquí fíjense que me está dando algunos ejemplos: consultores jurídicos, asistentes coordinadores, especialistas en mercadeo, gerentes de proyecto, equipo de proyecto, y está construyendo la tabla. ¿Ok? Entonces, ahora nosotros simplemente esperamos que él haga el trabajo y vamos entonces después a llevar esta información parcialmente a un archivo Excel. Así que voy a abrir de una vez Excel. Voy a abrir aquí el Excel. De hecho, este fue el archivo que tenemos abierto, pero lo voy a hacer en una parte para que ustedes tengan después tengan el archivo de cómo quedaría. Entonces, esperamos unos segundos mientras él completa ya el trabajo. De hecho, ya lo completó. Aquí están toda la tabla con todos los responsables. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos vamos a hacer nosotros? Nos devolvemos al inicio del editor que está acá y copiamos esta información muy valiosa y más o menos calculen el tiempo que nos vamos a ahorrar. Copio esta información, me voy a Excel. En el libro nuevo yo lo voy a pegar, por ejemplo, no es obligatorio, pero yo en mi caso lo voy a pegar a partir de la celda A1. Pego la información con la columna donde yo la pegué aún seleccionada, y si la deselecciono la vuelvo a marcar. Me voy a datos, esto lo hicimos también anteriormente con las actividades, y le digo texto en columna. Texto en columna, recuerden la tabulación, siguiente, y el delimite es por coma. Separa esta información por coma. ¿Ok? Entonces ahora le decimos siguiente y finalizar. Y acá observen que tenemos la lista de todos los responsables en los diferentes niveles del proyecto. Por ejemplo, la primera actividad sería elaboración del acta de constitución, identificación del legal holder, aprobación charter, y si buscamos en Microsoft Project, sería a partir de acá. Pero vamos a ver un momento, voy a revisar otra vez ese cuadro. La idea es que concuerde con lo que tenemos acá. Desarrollar EDT, vamos a buscar hasta lo último, informe de transición. Entonces aquí tenemos elaboración de constitución, decidir cronogramas, gestión de riesgo, informe final de cierre, lecciones aprendidas. Y yo le voy a decir que él me lo dio desordenado. Le voy a decir que me lo presente en el mismo orden que le presenté la lista, porque la idea es copiar y pegar. O sea, mira, así como me lo presentó no me sirve. Le digo no guardar, y yo voy a decirle acá, me voy a decir, sí, pero presenta la tabla en el mismo orden que te copié la lista de actividades. La lista de actividades. Y fíjense que la lista de actividades yo la comencé partiendo de el nombre del proyecto. Le voy a decir, mira, ejemplo, con este orden. Vamos a decirle entonces, ejemplo, coma, ejemplo, y voy a pegar entonces parte del orden que yo le coloqué. Y ahora vuelvo a mandar a hacer nuevamente la tarea, porque la tarea, él no me presentó la información de acuerdo al orden para copiar y pegar. Digo, mira, no, manda la información, entiendo. Y ahí va nuevamente. Inicio del proyecto, gerente del proyecto, estudios y diseño, implementación, operaciones comerciales, aprobación de parte de la... Vamos a revisar aquí un momento. Nombre de la actividad responsable, inicio del proyecto, y lo voy a parar un momento porque voy a ir nuevamente para volverle a insistir que tiene que ser para todas estas líneas, sin excepción. Voy a colocar otra vez el orden de las líneas. Por eso detuve un momento, porque es hasta informe de transición y comenzando con el proyecto. Incluye el responsable para cada una de las actividades de esta lista, sin excepción. Sin excepción, ¿ok? Sin excepción, ¿ok? Y ahora le pego la lista y recuerda que la tabla debe estar en este mismo orden. Ok, mientras él hace el trabajo, o sea, mientras está trabajando, le mando a hacer algo, yo puedo seguir entonces con lo demás.
Así que me devuelvo nuevamente el Project para que nosotros continuemos con lo nuestro. Entonces, fíjense, ya debemos ir preparando nuestros reportes, porque resulta que ya me están pidiendo una primera versión para sentarse en una reunión todos los stakeholders para verificar entonces las cosas que nosotros cargamos. Y como el espacio es muy reducido para lo que vamos a mostrar, vamos a ir mostrando solamente las columnas que nos interesan. Por ejemplo, esta que dice información no debería ir en el reporte. Así que presiono el botón derecho y le digo ocultar. ¿Qué más? Esta que dice predecesoras no debería estar. Así que la voy a ocultar por ahora. Esta de sucesoras tampoco va a ir en el reporte. Así que la voy a ocultar. Esta que dice nombre de recurso tampoco va a estar en este reporte. Así que lo voy a ocultar. ¿Ok? Y la información que va a tener ese reporte que vamos a digitalizar en PDF, por ahora va a tener esta columna. Obviamente que vamos a colocar, vamos a esperar la responsable porque también va a ir en el reporte. Y luego vamos a mandar precisamente ese reporte. Mientras que mi compañero por acá está trabajando, de hecho ya terminó, pues fíjense que podemos hacer otras cosas. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ya él me dice, mira, terminé. Ahora sí, me hizo las cosas como yo esperaba. Así que yo vengo y copio la lista. Ahora sí va a coincidir. La copio y la pego en un libro de Excel. Por ejemplo, acá y pego la lista. ¿Ok? Pego entonces la lista completa de las actividades. Pasa que aquí está en blanco. Vamos a colocar esto que sea letras negras. Aquí están. Entonces recuerda, marco la columna, me voy a datos y le digo texto en columna, siguiente. La separación es por coma, siguiente y finalizar. Ahora sí, aquí tenemos todos los responsables que están planteados. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Esta información la vamos a pegar en Project. Pero vean alguna cosa, vámonos a Project otra vez. ¿Existe en Project un campo que se llame responsable? No. Yo necesito personalizar una columna porque me están pidiendo precisamente los responsables por cada nivel. Aquí en esta posición va a ir los responsables, pero la columna responsable no existe. Cuando ustedes quieran agregar columnas con más información que no está disponible en la base de datos, pueden crear una columna personalizada o lo que llaman un campo personalizado. Vamos a ver porque vamos a usar varios. Nos vamos entonces a nuestro menú proyectos en la parte superior. Proyecto, y en proyecto vamos entonces a buscar una herramienta que se llama campo personalizado. Y aquí lo tenemos, campo personalizado, y lo seleccionamos. Un clic. Fíjense, la base de datos de Microsoft Project tiene columnas vacías, columnas de diferentes tipos. ¿Cuáles tipos son esos? Aquí están los tipos de columnas. Columnas que almacenan costos, fechas, duraciones, fecha de fin, marcas, números, fecha de comienzo, texto y código de esquema. Yo necesito, fíjense que el responsable es un texto, ¿verdad? Entonces le digo, bueno, es un texto. Fíjense que yo tengo 30 columnas de texto vacías. Yo necesito usar una para almacenar los responsables. Voy a utilizar esta, la que dice texto 1. De hecho, la selecciono y acá tú de una vez le puedes colocar el nombre que va a tener la columna. Bueno, cámbiale el nombre a esa columna porque ya esa columna se va a llamar, por ejemplo, generalmente se le coloca gestor responsable. Es el concepto que maneja, por ejemplo, el PayMove en cuanto a cómo se le denomina al responsable de la actividad, gestor responsable. Esa persona que no te le vamos a preguntar y pedir cuenta precisamente por cada nivel del proyecto. Gestor responsable. Colocamos entonces que este es mi gestor responsable y le decimos aceptar. Esta es la columna. Listo. Ya tengo una columna que se llama gestor responsable. Ahora yo puedo decirle usando, fíjense, yo puedo escoger dónde colocar la columna. Ejemplo, me dice, no, mira, ¿sabes qué? Para el reporte la columna va a ir después del nombre. Me coloco como en Excel en esta columna, donde yo quiero que aparezca la columna de gestor responsable, presiono el botón derecho y le digo insertar columna. Y la buscamos en orden alfabético, ya que ella está, comienza con la G. Y aquí está, gestor responsable. Y observen ahora que tenemos una columna con el gestor responsable. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Nos vamos a Excel y en Excel copiamos los gestores responsables que están acá y están en el mismo orden que está en Project. Son todos los responsables por nivel de actividad. Lo copio, me voy nuevamente a Microsoft Project
Y acá simplemente lo pegamos. Pegamos esa información. Aquí está, gestor responsable. Mira, pero que se perdió el formato que tenía la columna. Bueno, ustedes marcan esta columna como en Excel. Si queremos que tengan esta misma estructura de colores y relleno, marcamos entonces esta columna como hacemos en Excel. Y con la misma herramienta que tiene Excel, yo puedo copiar este formato y decirle tarea. Acá tenemos, recuerda la brochita de Excel, donde yo puedo copiar un formato que está copiar formato. Copio el formato de esta columna y lo pego, copia el formato y ahora lo pego acá. Perdón, vamos a hacer porque tiene que ser desde el principio aquí. Entonces sería, por ejemplo, vamos a hacer la prueba con esta, copia el formato, ahí está. Y todo este formato de acá, todo este formato de acá, lo vamos a pegar para la columna de la derecha. Y voy a bajar hasta acá y le digo ahora sí, subo con la selección y le digo, mira, pega todas estas celdas, el formato, lo vas a pegar aquí en esta columna. Y aquí está, fíjense, gestor responsable. ¿Quién es responsable por cada una de las actividades que se van a desarrollar? Observen el tiempo que nosotros nos ahorramos en poder cumplir. Si me piden el gestor responsable, que está fácil y podemos verificar rápidamente. ¿Quién es el responsable del proyecto? El gerente. ¿Quién es el responsable de monitorear los hitos? El gerente del proyecto. ¿De quién es este hito responsable? El estudio de diseño del especialista en mercado y venta. ¿Quién es responsable de la implementación? El especialista técnico de producción. ¿Quién es responsable de la elaboración del acta de constitución? El gerente. ¿Quién aprueba el proyecto? El patrocinador, en este caso, que es el que está poniendo el dinero, ya sea la entidad que financia el proyecto o el INSE, el gerente del INSE. Y así te dice quiénes desarrollan, por ejemplo, quién va a llevar el control del archivo del proyecto, el coordinador administrativo. ¿Quién va a desarrollar las lecciones aprendidas? El equipo del proyecto. O sea, aquí tenemos entonces todo, ¿verdad? Precisamente todas las actividades que se van a desarrollar con el gerente, ¿ok? Entonces, fíjense que esto es una forma de yo pedirle precisamente, de pedirle a la inteligencia artificial que me ayude con las columnas. Otro elemento que le comentaba hace un momento era de que si este va a ser nuestro reporte, me están diciendo que aparte de esto, y si las letras son muy grandes, yo pudiese, igualmente que en Excel, bajar un poco o cambiar inclusive para ahorrar espacio, yo puedo cambiar el tamaño de algunas celdas. Por ejemplo, esa distribución, las letras ocupan mucho espacio. Yo puedo simplemente escoger esa columna y con las mismas herramientas, por ejemplo, Excel, decir, mira, pero colócalo tamaño 11. Y eso hace que quizás ahorre espacio. También puedo cambiar la fuente tipográfica, colocar a Arial, pero con un Arial comprimido. Y aquí están las fuentes tipográficas que tiene tu computadora. Arial Narrow, por ejemplo. Y observen ahora que las letras, por ejemplo, ahora puedo ahorrar espacio para presentar la columna, por ejemplo, de el gestor responsable. Y aquí tenemos entonces los espacios mínimos para mostrar los responsables de cada nivel del proyecto. Ahora, me están pidiendo que también ubique, o sea, que le coloque unidades de medida. ¿Qué se va a entregar aquí? ¿Qué se va a entregar aquí? O sea, ¿qué producto vamos a entregar hasta el nivel más específico? Eso se llama ubicación. Y no, eso no aplica nada más que para proyectos de construcción, no. Una ubicación de un proyecto que es un curso me tiene que decir cuántos alumnos son los que se van a adiestrar, cuántos diplomas vamos a imprimir, ¿ok? O sea, todo lo que se va a obtener como resultado de las actividades. Entonces, usando la misma conversación con la inteligencia artificial, vamos a pedirle ahora que nos cree dos columnas. Fíjense lo que vamos a hacer. Nos vamos nuevamente a la inteligencia artificial. Y ahora, viendo que esto quedó perfecto, le vamos a decir ahora otra tarea. ¿Ok? Crea una columna, crea las mediciones de estas actividades. Ejemplo, y vamos a colocar los ejemplos. Mira, ejemplo, si es lanzamiento, por ejemplo, prueba de sabor, ejemplo, prueba de sabor. Eh, entonces sería 5 pruebas, por ejemplo, 5 pruebas. O sea, ¿cuántas pruebas vamos a hacer? Entonces, pero que lo coloque por columna separada. Entonces, aquí le damos un ejemplo. Mira, vas a crear las mediciones de esas actividades. Ejemplo,
Prueba de sabor, 5 pruebas. O la primera que es el proyecto, proyecto productivo o proyecto productivo. Entonces, mira, que coloques entonces un proyecto. La idea es ver, medir lo que estamos haciendo. O sea, si es el proyecto completo, es un proyecto que vamos a entregar, un proyecto productivo. Si es las pruebas, mediciones, por ejemplo, cuántas pruebas vamos a hacer. Entonces, las columnas a crear son, para poder guiarnos, entonces le vamos a decir que las columnas son el nombre de la actividad, coma, la otra va a ser la unidad, y aquí vamos a colocar ejemplo, metro cuadrado, metro, documento, documento, prueba, contrato. O sea, ¿qué es lo que se va a medir ahí? Contrato. Y la tercera columna, ¿cuántos? Entonces la unidad y la otra va a ser la cantidad. Cantidad. Cantidad es un valor numérico. Valor numérico. ¿Ok? Es un valor numérico. Y entonces la tabla va a tener esto. La salida es un archivo CSV. CSV. Verifico nuevamente. Crea las mediciones de estas actividades. Ejemplo, prueba de sabor, 5 pruebas. O proyecto productivo, un proyecto. Las columnas a crear son actividad, la unidad, ejemplo, metros cuadrados, metro, documento, prueba, contrato, inspección. O sea, le doy ideas de cuáles son las medidas que deberá tener este proyecto. Y una columna llamada cantidad y que va a tener un valor numérico. Y la salida, un archivo CSV. Lo demás él lo sabe porque eres experto en gestión de proyectos. Solamente le estoy diciendo qué es lo que quiero y cómo lo quiero. Y entonces él ahora comienza a generar ese archivo CSV. Mientras tanto lo está haciendo, vamos a preparar entonces dónde vamos a cargar la información. Me dice que las columnas van a ir aquí. Una columna con la unidad y una con la cantidad. De hecho, creo que así se la pedimos a la inteligencia artificial. Vamos a verificar que dice unidad y cantidad. Así que en Project, recuerden, esas columnas no existen en Project, pero tenemos la posibilidad de agregarlas. ¿Ok? Así que recuerden que para crear dos columnas, una que se llame unidad y otra cantidad, debemos crear dos columnas personalizadas. En proyecto, nos vamos al menú contextual proyecto, y en proyecto recuerden entonces que vamos a crear campos personalizados. Ya creamos uno, ¿no? Que es el gestor de responsable. Vamos a crear entonces otro, el que se llama texto. Este que se llama texto le vamos a cambiar el nombre. Y este va a ser la unidad, la columna unidad. Y este que está vacío le cambiamos el nombre y esta va a ser la cantidad. Cantidad, esta, unidad y cantidad. Le decimos ahora aceptar. Lo que nos queda ahora pendiente es dónde vamos a colocar la columna. Me dice, mira, esa columna va antes del gestor responsable, esas dos. Ok, marco el gestor responsable para que se inserte exactamente en esa posición y presionamos un botón derecho. Insertar columna. Entonces la primera la buscamos por la U, que es la unidad, y aquí está, unidad. Y el espacio más o menos requerido para mostrarla. La otra va a ser después de esta, va a ser la cantidad. Insertamos la columna y si bajamos entonces sería por la C, cantidad. Buscamos entonces aquí cantidad por la A y aquí está cantidad. Ya tenemos la columna preparada para recibir información. Y vuelvo otra vez, insisto, o sea, imagínense que tuviésemos que hacerlo manual. El tiempo que tenemos que dedicarle transcribiendo, leyendo, qué dice, y entonces, este es un acta. Por ejemplo, esta sería una unidad acta. ¿Cuántas actas? Una. La aprobación es una aprobación, uno. El cronograma, unidad cronograma, medida, uno. Entonces, imagínense que yo tuviese que empezar a transcribir todo eso en un proyecto largo, duraría más. Entonces, en la tarde completa nada más me transcribo y voy verificando. En cambio, fíjense que ya la inteligencia artificial terminó con nosotros, ya terminó. Y ahora vamos a subir
¿ok? Subimos hasta la parte de arriba del editor, CSV, y nos vamos hacia la derecha, copiar. Yo les recomiendo que utilicen este porque este es mucho más preciso. Fíjense que los otros que utilizamos, vamos a ver, ya vamos a verlo, que se dedican más que todo a reportes en Word, otros son buenos en Excel, pero este es muy técnico. Me gusta porque es muy técnico y no va a tener un corte en el trabajo porque se me acabó la cuota libre o gratis. No, yo sigo trabajando toda la tarde hasta que entregue y me voy a las 5 de la tarde. Así que copio esta información. Me voy a Excel, porque recuerden que debemos usar un intermediario. Y en otra hoja, aparte, voy a pegar esa data. Y de hecho, fíjense que ya me la dio tabulada. ¿Por qué me la está dando tabulada de una vez? Porque previamente ya yo le di las instrucciones que fue el texto en columnas. Y aquí están las columnas con las unidades, fíjense. Es nuestro deber revisar que esta información esté asignada correctamente. ¿Ok? Así que nosotros vamos acá y copiamos todas las unidades y cantidades con las que vamos a medir el proyecto. Entonces, sería copia esta información y nos vamos a Microsoft Project. Y partiendo de esta celda, pegamos la información. Y aquí tenemos las ubicaciones. Y tenemos entonces la unidad y la cantidad. El formato ya lo vimos. Yo espero que estas columnas tengan el mismo formato del resto del cuadro. Así que puedo marcar esta columna. De hecho, ya le cambiamos el tamaño de la letra para que no ocupara tanto espacio, que sería esta, la de responsable. Y vamos entonces a marcar toda la columna y le decimos entonces, yo quiero que estas dos columnas anteriores tengan el formato de esta columna que tengo seleccionada. Nos vamos a tarea y recuerde que es una herramienta de Word, que es copia, o de Excel, que es copiar formato. Le digo, copia este formato y pégalo en estas dos columnas. ¿Ok? Vamos a ver, voy a repetirlo otra vez. Voy a copiar este formato. Le voy acá, le digo, mira, copia este formato. Hasta acá, subo. ¿Ok? Subo y le digo ahora, verifico que marque la herramienta copiar formato. Ahora sí. Y marco las dos columnas. Y allí está. Obviamente que fíjense que acá tenemos ahora las unidades y las cantidades. Mira, pero yo espero que esto aparezca centrado para que la gente lo vea chévere. Entonces yo marco esta columna, nos vamos al menú contextual donde dice diagrama de gran formato y acá tenemos una vez que le digamos diagrama de gran formato, acá, ahí tenemos la herramienta de las alineaciones. O sea, como en Excel, aquí está, fíjense, alinear las columnas, está acá. Yo le digo, mire, esa columna que marqué, yo quiero que esté centrada. Marcamos centrado acá y ahí está todo centrado. Esta unidad también la quiero centrada. Centrado aquí. ¿Ok? Y la duración también centra. La centramos. La demora permisible. Esto lo voy a dejar, lo voy a ocultar temporalmente, ¿no? Ocultar columna. Y después la voy a abrir nuevamente. Porque yo lo que quiero es mandar esto para su revisión, ¿no? Ya lo tenemos listo. Ahora vamos a mandarlo para la revisión. Entonces, recuerden que no todas las personas van a tener Microsoft Project. Esto lo tiene la persona que está haciendo la programación. Ahora, nosotros vamos entonces a esta parte de acá, lo otro lo vamos a hacer ahorita, así que lo voy a dejar cerrado acá. Y ahora, esta es la primera versión de nuestro proyecto. La primera versión de nuestro proyecto. Como es un proyecto de 180 días, me están pidiendo que presente la carta de GAN con una escala semanal. Para yo cambiar la escala de la semana de este proyecto, si me lo piden semanal, nos vamos acá encima de la escala de tiempo. Presionamos el botón derecho del mouse y aquí está, escala temporal. Y aparece una herramienta para tú presentar la escala temporal de la carta de GAN. Fíjense que en la parte superior tiene tres pestañas, nivel superior, nivel intermedio y nivel inferior. ¿Ok? Ejemplo, acá, si tú quieres que aparezca año, eso de los niveles se refiere a que si tú quieres que aparezca el año, debajo del año el mes y debajo del mes el número de inicio de la semana sería 3 niveles. Si quieres solamente año y mes, serían 2 niveles.
Por ejemplo, lo están pidiendo en 3 niveles. La escala, para poder leer todo bien, tengo que ver los meses de diciembre de 2025 y los meses de 2026. El nombre del mes y el número de la semana, o el número del día en que comienza esa semana. Si me lo piden de esa forma, yo entonces le digo, mira, va a ser con 3 niveles. Aquí dice 2. Le digo, mira, que sale con 3 niveles. Entonces, el nivel superior va a ser el año. Me voy a la pestaña. El nivel intermedio va a ser el mes. Y el nivel inferior va a ser la semana. Entonces, aquí está, semana. ¿Ok? Eh, Aquí le voy a colocar que es una semana, así que va a ser por semana. Ahora sí. Y aquí tenemos una vista previa, fíjense. Primero vemos el año en la parte superior. Luego vamos a ver el mes. Y por último, la semana dentro del mes. Y de esa forma me lo están pidiendo y de esa forma se lo vamos a entregar. Y le decimos aceptar. Él lo que hace es ajustar la carta de GAN para que el usuario la pueda leer también como una carta de navegación. Y ahora sí tenemos entonces ya cumplido lo que ellos me están pidiendo. El código LDT, el nombre de todas las actividades jerárquicas, la unidad de medida, la cantidad, el gestor responsable, la duración, la fecha de comienzo y la fecha de fin, que es lo que tenemos hasta ahora. ¿Ok? Entonces, eh, vamos entonces a mandarle a imprimir. ¿Ok? Entonces, para imprimir este reporte en un PDF para que la persona pueda imprimirlo, pueda en una reunión revisar todo lo que se va a hacer, incluyendo las fechas propuestas y a todos los niveles, incluyendo los productos a obtener, que sería la ubicación. Y fíjense que esto es lo que yo les comentaba, que se llama ubicación. O sea, medir lo que se va a hacer desde el proyecto hasta las actividades más específicas. Entonces, vamos entonces precisamente a mandar a imprimir este proyecto de acuerdo a los requerimientos que nos solicitaron y aquí están entonces ya listos. Entonces, ya ajustamos con la ayuda de la inteligencia artificial lo que ellos me están pidiendo, ajustando a lo mínimo la información para que se pueda ver mucho mejor. ¿Cómo imprimimos esto? ¿O cómo lo digitalizamos? Nos vamos a ir al menú contextual archivo. Nos vamos a archivo. De hecho, voy a guardar una versión de este archivo que ya hemos hecho cosas, así que le decimos archivo, ahora sí, y buscamos entonces la opción de imprimir, como si fuese una hoja de Excel. ¿Ok? Cuando yo le digo imprimir, él me va a mostrar una vista preliminar. ¿Ok? Aquí tienes el proyecto, este es lo que se va a imprimir. Y al igual que en los programas como de Office, lo primero que tenemos que hacer es escoger la orientación. Fíjense que ya está horizontal. O sea, pero si ustedes van a mandar un PDF, no lo manden en tamaño carta. Un formato ideal para imprimir una carta de GAN en formato PDF sería utilizar este que dice A3. A3 es un formato un poco más amplio horizontal para poder ser visualizado correctamente como un archivo PDF. Y él está cambiando ahora, fíjense, aquí está el reporte, pero en formato PDF. ¿Ok? Y empezamos a revisar, sí, pero hay cosas que están bien. Tenemos las columnas, tenemos la información, pero no se ve toda la carta de GAN. Hay una parte que quedó hacia la otra hoja de la derecha y eso no debería ser. Dice que quedó hacia la derecha. Entonces, si vemos en la parte inferior, fíjense que si yo me muevo hacia la derecha, aquí tenemos el resto de la información que no entró en la misma hoja. Fíjense todo lo que falta. Y vamos a usar la misma técnica que utiliza Excel. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que se vea todo en una sola hoja, al igual que hacíamos en Excel anteriormente, nos vamos a ir a configurar páginas. Configurar páginas, que me da opciones adicionales, tradicionales de los programas de Office. Y si yo quiero que todo se vea en forma horizontal en una misma página, se abre la ventana, que esta ventana es común a todos los programas de Microsoft Office. Ok, por ejemplo, aquí el documento se está viendo al 100% de su tamaño original, pero yo quiero que se vea el ancho, todo el ancho se vea en una sola hoja. Ya que hay una parte de la carta de GAN que se vio en una segunda página hacia la derecha. Marcamos ahí esta segunda opción que dice ajustar
en una hoja para todo el ancho. O sea, que toda la información se vea en una hoja, ajustar en una página de ancho, ¿ok? Y ahora le decimos aceptar. O sea, en la medida de lo posible con esa herramienta, esa opción o ese ajuste, observen que está mostrando todo el proyecto ahora sí en una página. Aquí tenemos nuestro proyecto. Este es el proyecto. Características, fíjense que el usuario ya viene preparado, el programa, el formato, viene preparado con una parrilla con toda la leyenda de lo que está dentro de la carta de Gantt. ¿Qué significa el azul? ¿Qué significa este rombo? ¿Qué significa esta línea negra? ¿Qué significa esta línea roja? Y acá fíjense que tenemos la hoja de cálculo con todas las columnas del proyecto. Y en la parte derecha tenemos la carta de Gantt. Y esto si queremos que todo quede en el ancho de una misma hoja. Fíjense que acá, obviamente, porque es una visión reducida del documento, pero si ustedes, por ejemplo, usan el zoom que trae la vista preliminar en la parte inferior, ustedes pueden acercar el documento, hacer un zoom del documento, fíjense acá, y pudiesen verlo un poco más grande, fíjense un zoom, y pueden ver el documento. Listo. Ahora, ¿qué nos quedaría? Eh, Pasarlo, por ejemplo, para su revisión, imprimir en PDF, lo mandamos a imprimir. Por ejemplo, yo tengo una impresora PDF que trae Windows y yo le indico dónde quiero el archivo, aquí está imprimiendo y podemos ver entonces qué fue lo que se imprimió. Yo le digo, mira, voy a guardarlo en el escritorio y este va a ser el reporte, por ejemplo, reporte sería el reporte del GAN del proyecto productivo. Proyecto productivo. ¿Ok? Y está en el escritorio y le decimos guardar. Él lo imprime. ¿Ok? Aquí está imprimiendo. Y eso nos garantiza que una persona que no tenga Microsoft Project en su máquina, no tenga la licencia, pueda ver el trabajo completo para hacerle la revisión. Y vamos a suponer que este proyecto se revisó internamente. Primero se revisa internamente. Antes de enviarlo, por ejemplo, a, al cliente o a la entidad, por ejemplo, financiera, que va a financiar el proyecto, lo estamos mandando a imprimir en un formato PDF para poder revisarlo, ¿ok? Y ver qué correcciones internas tiene antes de hacer una presentación final de este documento. Mire, está imprimiendo, ¿ok? Y una vez que termine de imprimir el documento, me va a mostrar que es un PDF. O sea, la generación sería un archivo PDF. ¿Ok? Aquí esperemos unos segundos que todavía dice que está imprimiendo. Y la salida, fíjense que va a ser en una carpeta en el escritorio. De hecho, voy a ir al escritorio a ver si ya lo hizo. Aquí está, fíjense, reporte del GAN proyecto productivo, pero fíjense que todavía está en proceso. Dice que el proyecto todavía no ha cerrado. Aquí dice que está imprimiendo todavía. Y una vez que termine, simplemente me va a imprimir o me va a mostrar usando ya sea el Acrobat Reader o utilizando el mismo navegador de internet, me va a mostrar el documento. Y ese es el documento que vamos a mandar entonces para la revisión. Entonces, fíjense que este sería el primer producto que entrega que entrega Microsoft Project, ¿okay? Que sería el reporte de la carta de Gantt. De hecho, creo que se colgado y le voy a decir cancelar. Cancelar. No, previamente yo había, ¿cómo se llama? Yo había guardado la versión del programa, por eso que le decía, piensa que se hubiese quedado colgado. O si se quedó colgado Microsoft Project, recuerden que deben guardar periódicamente. Otra vez voy a insistir, imprimiendo, que me dice que está imprimiendo, ¿ok? Voy a nuevamente decirle que imprima ese reporte, decir que sí, porque la primera opción parece que se quedó colgado. Así que lo mandé a imprimir otra vez, ahora sí está respondiendo, imprimiendo la página 1 del documento, eh, y una vez que termine de imprimir, vamos a poder verlo entonces usando el explorador de Windows. Voy a buscar a ver si ya generó el archivo, todavía está en 0K, o sea que Microsoft Project todavía lo está imprimiendo. Esperemos unos segundos nada más para continuar.
o simplemente voy a cancelar y vamos a suponer que me hicieron unas correcciones para que veamos todas las prestaciones que tiene el programa para presentar nuestros informes. Lo voy a cancelar para no perder este tiempo y me dicen, ok, el reporte que me mandaste está bien, ya lo revisamos. Te lo envían PDF, ya sea un correo y ellos pueden revisar la información. De hecho, no sé si por acá tengo yo uno que tenga impreso PDF, pero vamos después, aquí está uno, por ejemplo, un PDF. Ustedes le van a enviar es esto, o sea, un archivo que ellos pueden abrir con un navegador. Y aquí tenemos un ejemplo de un cronograma. Esto es lo que las personas van a leer, ya sea que lo proyecten y se reúnan y hagan las correcciones de los tiempos, las duraciones. Y acá podemos ver entonces cómo las personas lo pueden ver sin tener Microsoft Project. ¿Ok? Y volvemos a Project y me dice, sí, mira, ese reporte está bien, pero yo necesito que tú me le arregles algo. Yo quiero que le coloques colores a los niveles, colores. Un color para el nivel superior, un nivel para la subfase. También le tienes que colocar un logo, el logo de la empresa o el logo del INSE. Entonces, vamos a hacer las correcciones que nos pidieron y las volvemos a enviar. Entonces, piensa que ya tenemos entonces nuestro proyecto, pero en la impresión me están diciendo que le haga algunos cambios. Los colores para los niveles de LEDT, para identificar qué es la fase superior, cuáles son las subfases. Y para eso, fíjense cómo lo vamos a hacer. No vamos a ir a nuestro menú Vista. Vamos a Vista y acá en Vista vamos a decirle los niveles de esquema. Recuerden que los niveles de esquema son esa jerarquía que tiene el EDT. El nivel de esquema 1 es el proyecto. El que tiene 2 dígitos es el nivel 2. El que tiene 3 dígitos es el nivel 3. Creo que aquí tengo un chat. Voy a abrir un momento. Por acá no había nada pendiente, así que vuelvo otra vez. Me dice que para cada nivel de LDT le coloco un color. Entonces, eso se hace rápidamente si no vamos a vista. Vista. Y en esquema, el nivel 2 fíjense que son las fases principales, incluyendo los hitos. Entonces, en este nivel 2 están las fases principales del proyecto. Aquí están hitos y las 5 fases del proyecto. Y si quieren esto un color, ustedes marcan estas líneas nada más visibles, se van a tarea y acá podemos escoger un color para que entonces identificar que estas son las fases del proyecto. Fíjense ahora, cuando nosotros nos vamos a vista y le decimos en esquema que queremos mostrar todo, ahora fíjense que las fases principales aparecen con un color. Si me dice que las subfases del proyecto tienen que ir con otro color distinto para poder identificarlos por colores, nos vamos nuevamente a vista, esquema, y ahora le decimos que nos muestre el nivel 3. El nivel 3 son estas que están acá, estas 3 líneas, que podemos cambiar tamaño. Por ejemplo, estos son los tamaños que nosotros le colocamos, pero me dicen que un color. Nos vamos acá y dice, mira, colócale, por ejemplo, una tonalidad de verde. Y estas serían las subfases del proyecto. Estas son subfases también. Estas son subfases del proyecto. Estas son las subfases del proyecto. Y estas son las subfases del proyecto. Recuerden la importancia de la estructura de desglose de trabajo. ¿Qué te dice esto? Para yo poder cumplir con la fase de estudio y diseño, tengo que previamente cumplir con estos entregables: los estudios de mercado, el diseño técnico, el diseño de marca y el diseño de empaque. Y a su vez, para poder cumplir con el diseño de empaque, tengo que hacer una cantidad de tareas. Y dependiendo de a quién le mande la información, ellos a lo mejor no les interesan las tareas específicas, sino los indicadores principales. Y aquí los tenemos identificados con colores. Ahora, si le decimos nuevamente que nos muestre toda la información, nos vamos a esquema, toda la subtarea. Y ahora fíjense cómo todo aparece organizado con colores. Significa que cada color me dice qué nivel del EDT es. Los que tienen el superior, que es azul marino, es el proyecto. Azul claro son las fases. Y verde son las subfases del proyecto. Obviamente que hay proyectos que tienen muchas más subfases. Ustedes simplemente identifiquen un color para cada una de ellas. Y con esto ya entonces cumplimos con ese requerimiento, que era que la presentación todo fuese con colores, que fuese más rápido para leer en la reunión. Emulando este GAN que les mostré anteriormente, fíjense. En la reunión las personas pueden ver qué color
es cada nivel porque está identificado con un color. Aquí piense que azul son las fases, morado son las subfases, ¿ok? Y azul marino son las subfases más específicas, o sea, está estructurado en tres niveles. Y el proyecto sería el nivel principal, que es este, construcción de la escuela. Y es más fácil para poder leer los indicadores. Sí. Otra cosa, fíjense que este proyecto tiene un logo. Le puedes colocar un título, la fecha en que se emitió, quién es responsable. De hecho, vamos a ver esa sección, esta parte. Vamos nuevamente a presentarlo, pero me dicen que le coloque un título de reporte y que le coloque un logo. No vamos a Microsoft Project otra vez. Para colocar un logo a este proyecto, nos vamos a ir nuevamente a nuestra vista preliminar. Nos vamos a archivo, nos vamos nuevamente a archivo, imprimir, archivo e imprimir. Okay. Y en imprimir, nosotros ahora aquí tenemos el proyecto con colores. Todo lo anterior que ajustamos aquí está listo. Fíjense, todos se ven en la misma hoja, todas las columnas se ven, toda la carta de Gantt. Y ahora vamos a agregarle el logo en la parte superior. Para agregar ese logo en la parte superior, tenemos que irnos a la configuración de la página. El hipervínculo que aparece en verde en esta sección. Abrimos la ventana típica de Office, que es la de configuración de página, y observen que en la parte superior ustedes tienen diferentes secciones. En la sección página uno escoge la orientación, el ajuste, tamaño del papel, y si queremos, por ejemplo, aprovechar más el margen, aquí tenemos márgenes, que son los márgenes que daría el PDF, que también se pueden ajustar. Si quiero un margen de solamente 1 centímetro, en la parte derecha e izquierda, significa que puedo aprovechar más el ancho de la hoja, fíjense. Pero a mí lo que me está pidiendo ahora es el logo en la parte superior. Para el logo, va a depender de dónde lo quiero, fíjense. Yo puedo colocar cosas en el pie de página, pero también en el encabezado. Y me dicen que el logo va a ir en el encabezado. Aquí está el encabezado. Al igual que en otros programas de Office, el encabezado de los programas de Office se divide en tres secciones: izquierda, centro y derecha. Me están pidiendo que el logo aparezca en la parte izquierda, o sea, acá. Así que marco la pestaña izquierda. Esto sí es normal de los programas de Office. Luego debería tener previamente digitalizado la imagen que va a funcionar como logo. Entonces, en izquierda busco el icono tradicional para insertar una imagen, que es este que tenemos acá, y presiono un clic, el cual me da acceso al explorador de Windows para ubicar ese logotipo. Le voy a colocar aquí vistas e iconos grandes para buscar un ejemplo de un logo aquí en una carpeta. Ejemplo, voy a buscar en mi máquina, voy a buscar en el disco D, por ejemplo, en archivos del lacto, voy a buscar un ejemplo de un logo, archivos del escritorio. Supongamos que nuestro cliente es este. Contrató al plan del INSEE para hacer un programa de formación y yo quiero presentarle al cliente su programa de formación con el INSEE, que se llama North Atlantic, por ejemplo. Este es el logo y lo selecciono. Este va a ser el logo de nuestro cliente. ¿Ok? Aquí tenemos la vista preliminar y aquí está el tamaño de la imagen. Recuerden que si el logo es muy grande, yo puedo, fíjense que yo puedo, en ese logo, este sería, yo puedo cambiar el tamaño. Por ejemplo, mira, el tamaño del logo lo quiero más pequeño. Dice que yo puedo ajustarlo y arriba yo puedo ver la vista preliminar. Me dice, mira, el logo lo quiero que ocupe nada más este espacio. Y ahí lo podemos ver arriba, el espacio que va a ocupar dentro del reporte. Ya que era un logo grande. Aquí está. En el centro me dicen que coloque un texto. Y aquí está la letra A para escribir. Va a abrir un pequeño editor para que yo pueda escribir entonces lo que va en el encabezado. Fíjense, por ejemplo, ¿qué letra quiero que tenga el título? Me dicen que lo coloque tamaño 16 y en negrilla. Aquí está negrita, que use una fuente tipográfica, por ejemplo, esta es una fuente gráfica, me dicen que utilice Arial. Arial como la demás fuente que estoy utilizando en el reporte. Pero busca Arial. Buscamos la fuente Arial. Aquí Arial, aquí está. Y el color de la letra va a ser azul. Y me dice que es azul. Aceptar. Ahora escribimos lo que va a tener. Por ejemplo, reporte. ¿Cómo se llama este reporte? Formalmente se llama el reporte
reporte del GAN detallado. ¿Ok? Porque fíjense que está detallando todo. Dos puntos. Proyecto, proyecto, proyecto productivo mermelada. Proyecto productivo mermelada. ¿Ok? Y ahora le decimos aceptar. Y observen que de acuerdo a los parámetros que me estaban pidiendo, ahora tenemos el logo de la empresa y tenemos el texto de nuestro reporte. Mira que quedó muy pequeño ese logo. Está que esto, colócalo más grande. Nos vamos a configuración de página otra vez y otra vez abrimos nuestra ventana para nosotros irnos a la sección precisamente, primero que todo a la izquierda. En la izquierda aquí está el logotipo y lo tiramos para que sea más grande. Luego nos vamos al centro y en el centro le decimos, mira, este texto me dice que lo coloque más grande. Me voy a la fuente tipográfica para que me abra la ventanita con las fuentes. Aquí está. Me dicen que para que se vea mucho más vistoso, me dicen, mira, esto tiene que ser grande, tamaño 28. Ok, lo coloqué tamaño 28. Aceptar, aceptar. Y ahora tengo una vista actualizada de mi reporte. Ahí está, reporte del GAN detallado, okay, del proyecto productivo de la mermelada. Aquí está el logo de la empresa, pues recuerden que obviamente que esto tiene un zoom. Si yo le hago un zoom más, fíjense que yo puedo ver entonces ahora el reporte, aquí está el logo y aquí está el título. Y esto es lo que nosotros vamos a mandar a imprimir. Entonces, este reporte, así como está, con toda la estructura detallada, se llama el GAN detallado. El GAN detallado lo utilizan el equipo completo cuando quieren ver precisamente detalles para poder ver tiempos, costos, fechas, responsables, unidades, todo lo que ellos quieren ver, trabajo asignado, pero este va dirigido ustedes recuerdan, esto va dirigido precisamente a un nivel de detalle. Pero si va a la gerencia, quizá la gerencia no quiere tanta detalle, no le interesa que son niveles de tarea. Entonces, recuerden, cuando ustedes vayan a presentar un reporte, van a presentar dos. Este se llama el GAN detallado del proyecto. Lo van a presentar junto con el archivo de proyecto. Pero para la gerencia, o sea, para la gerencia, que lo que ve son indicadores y no ve tanto detalle, vamos a presentar otro reporte también, que es el GAN detallado. El GAN detallado no es más que en el esquema, nos vamos a vista y lo vamos a llevar solamente hasta el nivel 3, esquema nivel 3. El reporte GAN detallado incluye solamente los niveles, las fases del EDT, o sea que sería este reporte de acá. Este es el GAN de resumen. Lo que sí incluye el GAN de resumen en forma detallada son los hitos. ¿Por qué los hitos? Porque recuerden lo que hablamos anteriormente, que los hitos tienen las fechas claves del proyecto. Y ellos pueden ver aquí los entregables claves del proyecto. Y así pueden monitorear todo el alcance del proyecto en un solo cuadro. O sea que este sería el reporte que nosotros vamos a imprimir para la gerencia superior, donde en este cuadro está toda la información del proyecto: duraciones, fechas, costo, trabajo, todo lo relacionado con el proyecto. Y ahora, al imprimirlo, archivo, imprimir, cuando ustedes vayan a imprimir este reporte, simplemente ustedes lo van a juntar ahora no como el GAN detallado, este es el GAN de resumen. Lo que tienen que configurar la página y antes de mandarlo a digitalizar, ustedes van a colocar que este es el GAN de resumen. Es como un cuadro resumen de indicadores generales del proyecto. Y acá en el título del centro van a colocar que este es el GAN, reporte del GAN, resumen, y entonces sería GAN de resumen del proyecto y aceptar. ¿Ok? Y le decimos aceptar. Y este sería entonces el reporte del GAN de resumen. Entonces recuerden, cuando ustedes envían a la revisión un plan de trabajo como este, tienen que mandar dos. El detallado, que es para el equipo técnico, donde necesitan más información detallada, y para los niveles de gerencia van a mandar el GAN de resumen. O sea, si el sponsor o el del proyecto o el director que va a revisarlo, es lo que le interesa son los indicadores clave.
cuándo van a estar listos los entregables, cuánto nos cuesta la fase, cuánto nos cuesta la subfase. De ahí no van a pasar. Y esta es la vista que tenemos de un GAN de resumen, ¿ok? Y ahora que vimos cómo se imprime un reporte, vamos a salir nuevamente a la vista normal de Project. Y para seguir trabajando, nosotros vamos a decirle que nos muestre todo. Vista, esquema, toda la subtarea. O sea, aquí este es nuestro plan completo. Aquí está todo desglosado. Tenemos, por ejemplo, las actividades, tenemos los hitos. Y ahora sí podemos jugar, por ejemplo, con el zoom para ver todo el GAN completo. Fíjense que aquí tenemos entonces todo el GAN completo, ¿no? Con todas las actividades. Yo sé que ustedes preguntan que por qué todavía estas que están por acá siguen sueltas, estas que están acá, pero esto es un tipo de actividad que ya les voy a comentar cómo se hace. Antes de esto, yo quiero mostrarles, y por eso voy a colocar aquí la columna que estaba previamente, que se llama demora permisible, insertar columna, y se llama, vamos a buscar aquí por la D, demora permisible. Vamos a ver qué es eso de demora permisible. Fíjense que algunas actividades dicen 0 días, otras dicen 5 días, 6. ¿De dónde viene ese número? Y para eso lo voy a mostrarlo solamente con la carta de GAN. Fíjense, aquí está la lógica de que utilizan estos programas. Cuando me hablo de estos programas es porque todos los programas de gestión de proyecto actualmente utilizan esta metodología que es la vigente. Y voy a mostrar qué significan esos colores con esta sección de la carta de GAN. Esta de acá. Fíjense, ¿cómo usa internamente este programa para hacer o sea, qué usa para ver los cálculos o para darle un color a una actividad u a otra actividad? Fíjense, la lógica es la siguiente. Yo estoy haciendo una secuencia de las actividades que se van a hacer. Por ejemplo, esta comienza, luego termina, automáticamente al día siguiente comienza esta y debe terminar esta, y en el día inmediatamente posterior hábil comienza esta y termina. Luego inmediatamente en el siguiente día comienza esta y termina esta. Y así sucesivamente. Fíjense que no hay un espacio de tiempo de receso, ¿no? Apenas termina esta, comienza la otra. Termina esta y comienza esta. Esta termina y comienza esta. Entonces, fíjense que estas actividades, entre ellas, no hay espacio de tiempo, ni siquiera un minuto de descanso. ¿Ok? Esa secuencia de actividades que se van requiriendo inmediatamente se llaman actividades críticas. ¿Por qué son críticas? Precisamente porque esas actividades no se pueden retrasar ni un segundo. Porque si esta actividad, por ejemplo, se retrasa 1 hora, afecta el inicio de esta continuación. Si esta se retrasa un día, la siguiente se va a retrasar un día. Si esta se detuvo una semana, automáticamente esta se detiene una semana. Y por eso se le llama crítica. Si tú quieres cumplir con los lapsos de tiempo de tu proyecto, tienes que monitorear las actividades críticas. ¿Ok? Aquellas que en la secuencia no tienen espacio de demora. O sea, no se permiten ninguna demora. Ahora, vean estas otras. Vean estas otras actividades que también están en esa secuencia. Fíjense, esta, por ejemplo, acá. Esta comenzó y terminó acá. Luego comenzó esta y terminó. Comenzó esta y terminó. Pero ella es requerida también por esta actividad. Pero fíjense que ella termina acá y hay un lapso de tiempo donde ella terminó y espera para luego pasar sus valores a la siguiente actividad. Esta comienza, termina, luego comienza esta y termina acá. Cuando termina ella, fíjense que este lapso de tiempo es como un receso, ¿no? Este receso, en este tiempo, esa actividad no es requerida por nadie. Luego es requerida por esta actividad de aquí. Y lo mismo pasa con estas que vemos aquí abajo. Fíjense, estas de acá. Eh, estas actividades que vemos acá también pasa lo mismo, fíjense. Esta actividad comienza, esta también comienza en paralelo, esta termina acá, esta termina, y fíjense el lapso de tiempo que ella tiene
sin que nadie la necesite. Esta nadie la necesita tampoco. ¿Hasta cuándo? Hasta esta fecha que es requerida por esta actividad. ¿Ok? Pero las otras, fíjense el comportamiento de las otras. Esta comenzó, terminó, inmediatamente la necesita esta. Termina esta, inmediatamente comienza esta. Termina esta y luego comienza esta. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay dos tipos de actividades. Las que aparecen en rosado se les llama actividades no críticas. No son críticas porque ellas tienen la posibilidad de comenzar y terminar tarde sin que afecte la programación del proyecto. Ejemplo, si esta actividad de acá terminara aquí en esta fecha, no pasa nada. Si esta actividad aquí termina y se retrasa y termina aquí, no pasa nada. Si esta actividad se retrasa y termina aquí, no pasa nada. Igualmente esta. O sea que no son críticas, porque ya tienen un margen de espera. Ese margen de espera es precisamente lo que vemos aquí en la columna, en la hoja de cálculo. Esa columna que se llama, aquí está, demora permisible, es el tiempo que ellas pueden retrasarse sin afectar, precisamente, sin afectar las tareas que vienen a continuación. Entonces, fíjense acá, esta, por ejemplo, tiene, esta que está aquí en azul, por ejemplo, estas actividades tienen una demora permisible. Esta de acá también tiene demora permisible. Y cada una de ellas te dice, esa columna lo que te dice es cuánto tiempo. Por ejemplo, vamos a ubicarnos en esta. Esta de acá, por ejemplo, esta de acá sí, tiene 5 días. Esta actividad se puede retrasar 5 días sin que pase nada, porque ella puede moverse libremente a lo largo de, por ejemplo, de esta cantidad de días, de 4 días. Estos son 4 días de aquí a aquí. Esto de acá a acá también son una cantidad de días. Esto de aquí hasta acá es una cantidad de días, porque son 5 días y estos son 6 días. ¿Dónde viste eso? Eso se ve aquí en la columna demora permisible. Y entonces eso lo utiliza Microsoft Project para determinar la duración del proyecto. Ellos lo que hacen es seguir esta secuencia. Siguen esta secuencia de todos los rojos, suman las duraciones de los rojos y eso me va a decir cuánto dura el proyecto. ¿Cuánto dura el proyecto? Ya lo sabemos. Eso no lo calculamos nosotros, eso lo calculó Microsoft Project. Aquí está, este proyecto dura 180 días. ¿Y estos 180 días dónde salieron? De la suma de las actividades que están en rojo. Ok, aquí está 180 días. Esta es la duración del proyecto. Esa metodología es la metodología CPM o cálculo de la ruta crítica. Ok, pero eso es ahora que hay computadoras. No, esto se hacía antes, inclusive de cuando empezaron a construir los ferrocarriles en el año 1860. Imagínense la cantidad de tiempo que tiene esta metodología. ¿Qué hacían los usuarios? Y lo vamos a ver con una vista. Si tú quieres ver lo que hacían los usuarios para hacer estos cálculos y ver quién era crítico y quién no, observen acá, vamos a cambiarnos de vista. Nos vamos a ir al menú tarea. Nos vamos al menú tarea y en el menú tarea, observen que aquí tenemos un botón que está mucho más resaltado que dice diagrama de Gantt. Ese botón no es más que un botón que te dice cómo se llama este tipo de entorno. Esta vista que tenemos acá se llama vista de diagrama de Gantt, pero no es la única vista que tenemos de un proyecto. Yo puedo cambiarme de vista. Entonces, si estamos en el menú tarea, nos vamos a ese botón que tiene una pequeña lista desplegable, si la pueden ver, y tú puedes decirle que tú quieres ver el diagrama de REC. Y vamos a buscarlo por acá. Aquí están todas las vistas. Y si no lo encuentras en esta lista, busca aquí te dice más vistas. Y en más vistas, son todas las vistas que puede tener un proyecto. O sea, aquí hay uno que se llama diagrama de REC. Aquí está. Y le decimos aplicar. Y acá voy a hacer un zoom negativo. Y esto es lo que hacían los usuarios anteriormente cuando no existían computadoras. Ellos lo que hacían es que pegaban en una pared, pegaban una cantidad, papel bond, e iban coloreando, haciendo cálculos, porque son fórmulas, para determinar quién iba a quedar en azul y quién iba a quedar en rojo. Entonces, hay una fórmula que va corriendo hacia la derecha. Hacia la derecha, cuando tú vas en esta secuencia, calcula duración total del proyecto.
Y luego hay una fórmula donde tú te vienes hacia la izquierda por toda esta ruta. Y con eso tú puedes saber quién es crítico y quién no. O sea que con los cálculos hacia la izquierda, Microsoft Project determina quién va a estar en rojo y quién va a estar en azul. ¿Ok? Esto lo hacían antes los planificadores de proyectos cuando no existían computadoras. Pegaban una cantidad de papeles bond en una pared e iban colocando las secuencias de las actividades e iban haciendo los cálculos. Solamente tenían la fecha de inicio y la duración de la actividad y con esos datos iban haciendo con una fórmula, calculaban la duración del proyecto y luego retrocedían y empezaban a colorear en azul y rojo las actividades que eran críticas y no. ¿Cómo lo hacían? Ellos, la fórmula te decía, si el resultado de la fórmula era mayor a cero, la actividad no era crítica. Si el resultado de la fórmula era igual a cero, la actividad se consideraba crítica. Pero tenemos la ventaja de que ya no se hace eso, porque fíjense que todo este diagrama gigante que se hacía en una pared con un lápiz con doble color, esos lápices que tienen azul y rojo, ahora el programa lo hace por nosotros. Y este sería el diagrama de red del proyecto. Pero es tan grande que ni siquiera se puede ver en la pantalla de la computadora. Imagínense, usaba una pared completa para poder hacerlo. A pesar de que este es el zoom más pequeño, ni siquiera se puede ver. Y este es el diagrama de red. Y por eso es que la metodología que utilizamos se llama la metodología PDM, donde nosotros decidimos cómo se iban a ejecutar las actividades, en qué orden. Perdón, PDM, ¿ok? Y luego el programa ejecutaba el cálculo de la ruta crítica, o CPM por sus siglas en inglés, y con CPM se calculan duraciones, holguras, saber quién es crítico y quién no es crítico. Y ese tema de crítico lo vamos a ver cuando estemos presentando los informes del proyecto. Entonces, fíjense que ya vimos entonces una nueva vista también en Microsoft Project, que es la vista del diagrama de REC, que sería, esto se llama un diagrama de REC per CPM. Esta es la vista per CPM del proyecto, que es la secuencia, la lógica de cómo se van a hacer las cosas. Y esa es la segunda vista, es la única, ¿no? Supongamos que estamos en el equipo y yo quiero sacar el calendario de lo que vamos a hacer para distribuirlo entre todos los que vamos a trabajar en el proyecto. Eh, y ahora, vamos a ver, creo que aquí en el chat todavía quedó algo pendiente. A ver, INSES, corre el archivo que está en cero. Ah, ok, sí, me están hablando del PDF. No, pero es que ahorita lo voy a intentar nuevamente. Entonces, fíjense, aquí está el archivo. ¿Pero es la única vista que tenemos? No. Vamos entonces nuevamente al diagrama de Gantt, al botón diagrama de Gantt, y fíjense que está la vista, un atajo para ir rápidamente a la vista que tenemos nosotros por defecto. Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, tener un calendario, imprimir un calendario o digitalizarlo y pasárselo a los compañeros, acá me voy a tarea, usando el atajo para cambiar de vista, porque vamos a cambiarnos de vista para hacer varias cosas, le decimos, mire, yo quiero ahora ver es el calendario, una vista de calendario. ¿Ok? Entonces recuerden, aquí está calendario. Y en el calendario, observen que ustedes pueden imprimir el calendario, ya sea del trabajo mensual, de la semana o personalizarlo. Ejemplo, fíjense que aquí aparece entonces, esta es una vista de un calendario por mes, ¿no? Aquí tenemos entonces toda la semana y lo que vamos a ver mensual. También se le puede hacer un zoom, dice que tiene un zoom, y este sería el calendario de un mes. También puedo sacar la semana de trabajo, donde te indica semana a semana qué es lo que nosotros vamos a hacer en el proyecto. Por ejemplo, esta es la semana de marzo de 2026, pero si nos devolvemos, fíjense que podemos sacar semana a semana lo que se va a hacer en el proyecto. Si es por mes, aquí tenemos, este es el enero del 2026, fíjense la cantidad de trabajo que hay pendiente, ¿no? Son todo esto día por día. Esta sería la semana de diciembre, en noviembre no hay, deberá comenzar el proyecto, pero a partir de que comience el proyecto yo puedo imprimir mi calendario, ¿ok? Ahora, lo que había quedado pendiente que el compañero me sugirió, y vamos allá nuevamente, es que vamos a probar nuevamente la impresión. Diagrama de Gantt, vámonos a archivo, imprimir, ¿ok? Y aquí tenemos nuevamente la vista de carta de Gantt. Yo le voy a decir que imprima este reporte, ¿ok?
imprimiendo, solamente que cuando lo voy a imprimir, no voy a usar este nombre, de hecho lo voy a borrar, como subió el compañero, y ahora el primero lo borro, y ahora le voy a decir que, por ejemplo, reporte del GAN, y que lo imprima PDF en el escritorio, guardar. Normalmente lo hace rápido, en una cuestión de segundos. No sé si mi proyecto, porque la computadora está muy lenta, que no termina de imprimir el documento, que está imprimiendo página 1. Y recuerden que se va a hacer, ahora sí lo imprimió, ok, ahora fíjense si lo imprimió. Y si me voy al escritorio, me voy nuevamente al escritorio, aquí está el reporte de GAN, que es lo que le vamos a mandar nosotros a los revisores. Fíjense, aquí está el GAN detallado. Este sería el reporte del proyecto, o por lo menos algunas columnas del proyecto. Y fíjense que aquí no aparecieron todas las columnas porque al momento de mandar a imprimir, verifiquen, al mandar a imprimir, verifiquen que todas las columnas estén visibles, ¿no? En la vista de GAN. Por ejemplo, si es hasta aquí que yo quiero que aparezca visible, ahora sí le digo archivo, imprimir. Ok, aquí están las columnas que se van a imprimir y ahora sí le digo imprimir, imprimiendo. Ok, y aquí entonces este sería otro reporte. Vamos a colocar el reporte detallado, guardar. Y tendríamos entonces el primer entregable para la revisión, que es el reporte detallado del proyecto. Recuerde que puede tener más de una página, dependiendo de la cantidad de líneas que tenga yo dentro del reporte. ¿Okay? Y recuerden que la diferencia es que el otro, en el nivel de esquema, ustedes lo van a colocar a nivel 3, que sería a nivel de ya solamente de los niveles principales del EDT. Acá observen que tenemos entonces ya lo que hemos hecho hasta hoy. ¿Qué quedó pendiente? Queda pendiente solamente el distribuir dentro de la carta de GAN este grupo de actividades que son de ejecución y cierre. Y la dejé de último, la vamos a ver entonces el día lunes, es porque este tipo de actividades van a ser diferentes. Estas actividades van a ser un tipo de actividades que se llaman cíclicas o repetitivas. Y estas las vamos a enlazar, como son actividades que van al final, las vamos a enlazar con las actividades que están en la parte final. Entonces, hoy ya tenemos ya prácticamente que, y vamos a partir del supuesto de que se mandó a la revisión y me dice, mira, hasta ahora lo que se hizo está bien, esa es la duración, estas son las fechas, está bien esas unidades que colocaron de la ubicación, eso van a ser los gestores responsables y ahora vamos a proceder a cargar los costos del proyecto y el trabajo que vamos a controlar. Son las únicas dos cosas que nos quedan pendientes para el proyecto. Y también enlazar estas actividades repetitivas y las actividades que van a estar enlazadas al final. O sea que ya con esto terminaríamos, por ejemplo, la primera parte del cronograma. Lo que nos falta entonces ahora es crear la hoja de recursos, asignarle los recursos al proyecto, asignarle los costos al proyecto, ¿ok? Y luego vamos a utilizar nuevamente la inteligencia artificial para comenzar a sacar los primeros cuadros del plan, ¿ok? Pero todavía para poder hacer eso necesitamos precisamente necesitamos cargar los recursos de trabajo y los costos del proyecto. Entonces yo esta versión del archivo, yo le voy a dar un nombre. Le voy a decir entonces archivo para compartirla con la carpeta de la clase de hoy y voy a guardar esta versión de nuestro proyecto, ¿ok? Pero ahora indicándole que esta es mermelada, pero este va a ser ahora con la tercera parte. Esta va a ser la tercera parte, o sea, la tercera versión del programa este va a ser mermelada, pero este va a tener relaciones, aparte también tiene la cubicación y responsable, y responsable. O sea, que esta va a ser la versión que sería el producto final de la clase del día de hoy. Guardar, y ya tenemos entonces la versión. De hecho, el costo y los recursos va a ser también rápido de cargar, o sea que sería solamente una hora de la siguiente clase. Ya tendríamos entonces una primera versión del cronograma. ¿Y qué vamos a hacer con esta primera versión?
antes que nada, vamos a comenzar a sacar algunos planes que van asociados al trabajo. Vamos a sacar el plan de comunicación, el plan de la calidad, el plan de seguridad, el plan de gestión de la calidad, de comunicaciones, de seguridad, el plan de riesgo, vamos a analizar la contingencia de los riesgos cuantitativos, vamos también a sacar el plan de adquisiciones, o por lo menos el modelo de adquisiciones, de recursos humanos, ¿ok? Y todo esto lo vamos a hacer con ayuda de la inteligencia artificial, ¿ok? Y eso, de hecho, fíjense que es mucho más rápido porque es pasar el cronograma a la inteligencia artificial, darle las características del cronograma y pedirle con un prompt que me saque el plan de comunicación, el plan de seguridad, el plan de gestión de la calidad, el plan de la gestión de riesgo, el plan y todos los planes son documentos que van en el expediente del proyecto, pero que se generan en la fase de planificación. Y el producto de la fase de la planificación precisamente es el cronograma que ya tendríamos entonces el día lunes. Y se pueden sacar entonces ya los planes que van a acompañar a la gestión del proyecto. Eso sería parte de lo que vamos a abarcar entonces en la siguiente clase. Entonces, la clase del día de hoy queda grabada hasta este punto. Fíjense que con la ayuda de la inteligencia artificial pudimos avanzar bastante, sobre todo en tabular la información de acuerdo a los requerimientos solicitados por los de Order y ya tenemos una primera versión del proyecto con la programación. Ahora falta es colocarle el trabajo presupuestado y los costos presupuestados al proyecto para que manejemos esos tres ámbitos que se generan en un proyecto o que se manejan en esa pirámide de proyectos. Hay una teoría de la gestión de proyectos que dice que en un proyecto se miden varias cosas y los ámbitos principales del proyecto son, o que se miden en un proyecto son el dinero, ¿okay? Que cuando carguemos los costos, también se mide el tiempo, que ya eso sí lo aplicamos con Microsoft Project, ya estamos en la capacidad de medir el tiempo, y fíjense que ya los tenemos, los tiempos, y también el ámbito. Este proyecto también tiene la estructura para medir el ámbito. Recuerden que el ámbito se refiere a lo que vamos a hacer, o sea, al producto. ¿Lo podemos medir? Sí. ¿Por qué? Por medio de LDT. Yo puedo ver los indicadores del proyecto, los indicadores de una fase, de una subfase, y puedo dar información acerca de ese ámbito del proyecto. ¿Medimos el tiempo? Sí, aquí lo tenemos. Fíjense, tenemos capacidad de medir fechas y duraciones. El dinero, cuando carguemos el presupuesto, también vamos a estar en capacidad de medir el dinero. Para esa versión ampliada, porque ahora hay una versión ampliada de esta teoría que dice que todo este pirámide está dentro de unos elementos que también hay que medir, que son la calidad, hay que también medir la calidad del proyecto, y también se mide el riesgo asociado a este proyecto. Entonces, ahora son 5 elementos que se miden con respecto a la gestión de un proyecto. Los tradicionales son los que están en la pirámide, pero también hay que tomar en cuenta la calidad y los riesgos asociados al proyecto. ¿Vamos a poder medir los riesgos? Sí. ¿Por qué? Porque vamos a usar un programa que se llama Primavera Risk Analysis, que es especialista en manejar riesgos. Y la calidad nos vamos a apoyar con la inteligencia artificial. Y para los planes de riesgo nos vamos a apoyar con la inteligencia artificial. Pero ya tenemos entonces la base del proyecto que vamos a terminar de completar con los datos para ver entonces en qué más me puede ayudar la inteligencia artificial. Entonces, ahora sí, esta clase queda grabada hasta este punto y nos vemos Dios mediante el día lunes y voy a tratar en todo lo posible de tomar una previsión, ¿ok? Para no poder suspenderla consiguiendo un laptop que tenga una batería que suficiente. Y yo tengo un router también que tiene un modem combate que tiene UPS para que no suspendamos la clase del día lunes, para que abarquemos entonces ya cargar trabajo y cargar también los costos del proyecto e ir avanzando entonces en nuestra clase. Tomando en cuenta que la clase anterior fue solamente de 1 hora, ¿ok? Yo le coloqué como parte 1 y de todas maneras voy a subir esta como clase 5. Pero recuerden que nosotros tenemos 1 hora pendiente del contenido, así que tenemos entonces ahora, nos quedan 3 clases y medias más para completar el presupuesto, línea base, riesgos, los informes o los planes de planificación, o sea, los planes del proyecto,
ver el Power BI también y un ejemplo de avances del proyecto y cómo medir el avance. Eh, ahora, eh, ahora, entonces, ahora sí la clase va a quedar grabada hasta este punto y apenas se renderice, las coloco en el Telegram, ¿verdad? Junto con las otras carpetas para que tengan la posibilidad de ustedes después descargar la clase y puedan también, muy importante, hacer las prácticas, porque como les comento nuevamente, a pesar de que no es un programa que a no todo el mundo le resulta tan emocionante, pero sí es una competencia de trabajo muy grande de personas que sean expertos en manejar esto y si es combinado con gestión, con inteligencia artificial, que son pocos los que lo hacen, le da mucha más competencia todavía en su puesto de trabajo.